Hoy es miércoles 22 de mayo del 2013. Estamos una vez más para seguir los estudios del progreso de peregrino. Vamos por el capítulo 16 y vamos a ver donde los peregrinos van a ser hospedados por los pastores de las montañas de Delicias. Vamos a orar. Amado Padre, le pedimos que nos esté abriendo nuestras mentes para poder entender las escrituras, los textos también que vamos a aplicar a este libro, y que podamos también poner en práctica mucho de lo que está en este libro, esta alegoría por el pastor Bunyan, lo podamos llevar también a cabo, porque al fin y al cabo también está sacado de su palabra. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Voy a empezar entonces si no me equivoco son 20 capítulos, así que también estamos llegando al final del capítulo del progreso peregrino. Dice así: caminando nuestros peregrinos llegaron por fin a las montañas de Delicia, propiedad del señor del collado en que nos hemos ocupado ya. Subieron a ellas para contemplar los jardines, viñedos y fuentes de agua. Allí también bebieron, se lavaron y comieron libremente del fruto de las viñas. En lo tanto, de estas montañas había pastores, en lo alto, dice, de estas montañas había pastores apacentando sus rebaños, y precisamente estaban entonces a poca distancia del camino. Acercándose a ellos, los peregrinos se apoyaban en sus báculos, como suelen hacer los viajeros cansados cuando se detienen a hablar con alguien en el camino. Les preguntaron de quién eran aquellas montañas de Delicia y los ganados en que ellas pastaban. Pastores. Estas montañas son las del país de Emanuel, y de ellas se distingue la ciudad celestial. También son suyas las ovejas por las cuales él puso su vida. Cristiano, ¿este es el camino para la ciudad celestial? Pastores, estáis precisamente en él. Cristiano, ¿cuánta distancia hay aún hasta allá? Pastores, demasiada para los que nunca han de llegar, pero muy poca para los que son perseverantes. Cristiano, ¿es este el camino peligroso o seguro? Pastores, seguro para los que deben serlo, pero los transgresores caerán en él. Cristiano, ¿hay algún alivio para peregrinos que llegan cansados y fallecidos del camino? Pastores, el Señor de estas montañas nos ha encarecido siempre la hospitalidad, por tanto, cuando bueno hay aquí, está a vuestra disposición. Entonces vi en mi sueño que, enterados los pastores de que aquellos eran peregrinos, le hicieron algunas preguntas sobre su país natal, su entrada en el buen camino, su perseverancia en seguirlo, porque son muy pocos los que llegan en su viaje a estas montañas. Y cuando oyeron las satisfactorias respuestas de aquellos, los agasajaron mucho y dieron la más cordial bienvenida. Bueno, acá me voy a frenar un alto y vamos a tratar de explicar un poquito esto, de qué se trata. Ya habíamos tocado, o sea, no sé si decirle sermones, porque vamos a decir sermones, vamos a poner porque estamos estudiando este libro, pero que ellos ya habían, en una parte se habían subido así, acá en la parte dice la propiedad del señor de collado que nos hemos ocupado ya, dice. O sea, ya nos hemos ocupado ya, que dice que ya lo venimos estudiando hace un tiempo atrás. Y era cuando ellos se habían subido, cuando habían llegado al Palacio Hermoso en los estudios anteriores, ellos se habían subido así y habían llegado a ver a lo lejos que había en las montañas de Delicias. Eso lo estudiamos un tiempo atrás, y ellos pudieron ver esas montañas de Delicias, que son las que vemos acá. Una vez más, vamos a ver que esto es una alegoría de, como ya lo vimos, una alegoría de lo que es la iglesia. Ese es acá las montañas de las Delicias. Y los pastores, por supuesto, son los pastores que pastorean la iglesia local que ha puesto Dios en cada parte, donde Dios la ha colocado, en barrios, en ciudades, en lugar donde hay una iglesia establecida y local. Bueno, ahí eso vendría a ser una montaña de Delicia, en la alegoría de acá de Bunyan, ¿no? Y dice que entonces ahí vemos que hay jardines, viñedos, fuentes de agua,
Ellos se detienen ahí a beber y se lavaron, comieron del fruto de viña, dice. Y bueno, representa esto a la iglesia, ¿no? Cuando nosotros el día del Señor, o sea, venimos, nos congregamos y somos alimentados por la palabra de Dios, nos nutrimos, tomamos agua, nos refrescamos para juntar, o sea, las fuerzas para empezar de nuevo la semana, porque sabemos que toda la semana es más aquellos que no tienen la oportunidad, por lo menos como hacemos acá, de casi 2 o 3 veces, por lo menos aparte de los estudios que ni siquiera los subimos, o sea, el estudio de la palabra de Dios que se hacen devocionales, eso estamos tratando continuamente de alimentarnos. Pero hay hermanos que por ahí solamente van el domingo nada más y ya es una comida que tienen que aguantar durante toda la semana, ¿no? Entonces eso representan acá las montañas de Licia, ¿no? Vamos a ver eso, o sea, esa parte donde los cristianos son alimentados, son advertidos también, son exhortados, fortalecidos, consolados. Y en la segunda parte que vamos a ver acá, mismo acá en el estudio, vamos a ver una exhortación hacia la apostasía, que los pastores también le van a advertir a Peregrino y Esperanza. Eso es lo que vamos a ver un poco acá en el estudio de esta parte del progreso peregrino. Acá vemos que Cristiano se entabla una conversación con los pastores. A mí algo que me llamó la atención es que dice pastores. Acá aparecen 3. Hay algo que después ya ahora estamos estudiando la confesión de Bautista de 1689, vamos a ver algo de la iglesia que tenemos que entrar, o sea, pues se me toca hablar sobre eso. Vamos a ver que hoy en día la iglesia no está constituida por pastores. Hoy solamente hay un pastor y hay un diácono. Por eso se depende mucho del gobierno de la iglesia. Pero en la antigüedad ya vemos como en 1700 y algo, o sea, ya vemos que como Bunyan, o estudiamos un poco de la historia de la iglesia, vemos en la misma escritura, donde Pablo decía que constituyera que levantara ancianos. No dice que levanta un anciano. Entonces la iglesia vemos que hay ancianos y hay pastores, o sea, una vez que va creciendo la iglesia, va creciendo, no puede haber un pastor. Y después vamos a hacer un poco de la confesión, o sea, y ninguno de esos pastores, hay otro, ni siquiera, y no hay copastores, ni nada de eso, porque no existe en la palabra, tampoco pastoras, acá hay pastores, para rebañar la grey, o sea, para apacentar la grey de Dios, ¿no? Y entonces, eso es lo que quería aclarar, un poco que capaz que no se ve acá en la alegoría, pero eran pastores los que estaban ahí. Y dice así, entonces son del país de Manuel, o sea, sabemos quién es Dios, o sea, Dios con nosotros, entonces que Él está ahí en la iglesia. Y ella se distingue, y desde ella se distingue la ciudad celestial, que también son suyas las ovejas por las cuales Él puso su vida. Dice, y Cristiano dice, este es el camino para la ciudad celestial. ¿Qué está hablando de la ciudad celestial? El cielo. Este es el camino por el que nosotros vamos al cielo. Sí, dice, o sea, ¿no? Dice, estás precisamente en él. Dice, ¿cuánta distancia hay aún hasta allá? Y yo te las respuestas que le dan, porque son muy importantes. Dice, son demasiado para las que nunca han de llegar, pero muy pocas para los que son perseverantes. Medio así, filosófico parece, ¿no? O medio de proverbio, ¿no? De Salomón. eh, ¿Eh? Sí, poético también, ¿no? Sí, podría ser poético. O sea, entonces es demasiado para los que nunca han de llegar, pero muy poco para los que son perseverantes. Entonces, ¿qué son? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todos van a llegar, algunos van a llegar, está diciendo los pastores. O sea, el pastor sabe que todo lo que viene a la iglesia, algunos llegan acá, o sea, dentro de las puertas de la iglesia, pero no todos van a llegar. Algunos llegan. Y bueno, dentro de poco, o sea, cuando me toca hablar de la iglesia, ahora en la confesión, el artículo 26, capítulo 26, habla un poco de eso, que la confesión se enreda un poco en lo que la iglesia es visible, la iglesia invisible, que voy a tener que tocar un poco de eso, ¿no? Pero bueno, en sí son algunos que van a llegar, no estoy hablando de escogidos ni nada de eso, o sea, en que las escrituras sabemos que nosotros, o sea, creemos en que Dios ha seleccionado a ciertas personas, pero ¿qué sucede? Que son algunos, no todos. Entonces, ¿de qué sigue hablando? Ese camino peligroso seguro, pastor, seguro para los que deben serlo, dice, pero los transgresores caerán en él. Entonces vemos
que es seguro para aquellos que Dios, o sea, acá vemos la doctrina que ya hemos visto también en la confesión nuestra, de confesión bautista, que está tocando dos capítulos que tocamos en nuestra confesión acá. Acá no olvidemos que el Progreso del Peregrino no es un libro común como se lee ahora. Bunyan era un pastor reformado. Por consiguiente va a hablar doctrinas de qué? Doctrinas de la gracia. O sea, por eso que vemos que un poco está escondido en el trasfondo ahí ciertas doctrinas. Por eso que es bueno leer estos libros antes que el Más que Campeón y todas esas cosas que hay. Porque acá está escondida ciertas doctrinas. Y ahí lo que está hablando el pastor es la perseverancia de los santos. No todos van a llegar, sino la perseverancia de los santos sabemos que son aquellas personas, o sea, que Dios, o sea, en su providencia, la providencia de Dios le permite, le da la fuerza, los medios, para que puedan perseverar y llegar, pero no todos van a llegar. Proverbios 16:25 que dice que hay un camino que parece derecho, pero cuyo fin es muerte, ¿no? Entonces no todo, en el hecho sabemos que proverbio no me acuerdo bien, pero sé que dice que el sabio ve el peligro y se aparta, en cambio el simple no. Entonces hay algunos que no van a poder llegar hasta el final. Y Cristiano dice, ¿hay aquí algún alivio para los peregrinos que llegan cansados y desfallecidos del camino? El Señor de estas montañas no ha encarecido siempre la hospitalidad. Por tanto, bueno, hay aquí, por cuanto bueno hay aquí, está a vuestra disposición. Vemos que acá dice que el Señor, o sea, el dueño de estas montañas, le había encarecido, le había pedido, le había encomendado a los pastores la hospitalidad. Uno de los requisitos del pastor, ¿cuál es? Es la hospitalidad. Acá estamos viendo uno de los requisitos del pastor. No nos olvidemos que estamos hablando de los pastores. Acá entonces va a empezar a tocar un poco de la radiografía de los pastores. Acá ya empieza con uno de los primeros, que empieza a hablar que él tiene que ser hospitalitario, o sea, cuando tener que hacer la selección de personas, bueno, tenés para la monedita para la iglesia, o estar mirando así, a ver cómo estás vestido. Él a todo que viene a la iglesia debe hospedarlo, no sé, este no lo dejé entrar porque mira, yo creo que se junta allá. Uno tiene que ser perspicaz también a la misma vez, está viendo, pero las puertas están abiertas para todos, entonces debe ser hospedador, para eso está la iglesia. No estoy tocando el tema de la membresía, que es algo aparte. Ser miembro de la iglesia es otro asunto. O sea, pero la puerta de la iglesia todos vienen leprosos, así que se le abre las puertas a todos. Pero ahora va a tocar el asunto de la membresía. Entonces dice, entonces vi en mi sueño que enterado, ¿ves? Los pastores, que aquellos eran peregrinos. Entonces el pastor empezás a hablar, cuando viene alguno, hola, ¿cómo te va? ¿Sí? No, porque empiezan a hablar, pero usted es cristiano, por lo que le escucha hablar. Sí. Entonces uno empieza a escuchar, entablar una conversación, y por lo que sale de su boca vos ya vas más o menos definiendo, o sea, la persona, o sea, de dónde es, o sea, de dónde viene, quizás, y podés saber, o sea, de qué rama, o sea, puede ser capaz un pentecostal, puede ser un bautista reformado, puede ser un bautista, o sea, yo qué sé, presbiteriano. Entonces vos podés saber, tener un católico, podés saber más o menos de qué es. Bueno, pero entablando una conversación. Vemos que los pastores entablan conversaciones. Hoy en día vas a ver algo que están llenas las iglesias y no le importa ni siquiera tener una relación con las ovejas. Se llena y mientras se llena no pasa nada. Le hicieron algunas preguntas sobre su país natal. Fíjate ahí, el pastor hace preguntas. Ahora va a entrar sobre acá está escondido la membresía. ¿Se puede entender lo que estoy hablando? Está la membresía, o sea, escondido acá. Fíjate que le va a hacer unas preguntas, dice, sobre su país natal. ¿Cuál es tu país natal? El país natal, o sea, ¿de dónde lo sacó? ¿Dónde sabemos? Él viene huyendo, al principio en el capítulo 1 vimos, ¿no? Donde se iba a destruir la tierra, él venía... La ciudad de la destrucción, gracias, me he olvidado yo. La ciudad de la destrucción, muy bien, Entonces, ¿cuál es su país natal? La ciudad de la destrucción. Su entrada en el buen camino, o sea, ¿por dónde entraste? Le hacen las preguntas. Y yo me pasé por el murito, como el otro dos. No, yo entré por la puerta que decían que es estrecha. Muy bien, dice el pastor. O sea, le está haciendo las preguntas de qué conoce él del Evangelio antes de aceptarlo a la membresía.
sea, no es que lo está aceptando así. La puerta de la iglesia está abierta para todos, vienen, pero la membresía es diferente. En ese tiempo se trataban, dice que los bautistas primitivos, o sea, en la antigüedad, o sea, trataban hasta, lo probaban antes de 6 meses. A ver si se congregaban, a ver cómo estaban. Y después de un tiempo yo lo aceptaban en la membresía. No es como que hoy hacer la oración y ya pasás ahí a hacer forma, ¿no? No era así. Entonces, y su perseverancia en seguirlo, porque son muy pocos en llegar en su viaje a estas montañas. Entonces vieron que la perseverancia, a pesar de los problemas de la familia, era seguro que le había contado las luchas que él había tenido, y bueno, los problemas que tiene por seguir a Cristo, y veía que, o sea, que más eran más que allá que un profesante de labios, sino que de verdad él había creído. Entonces, se trata de eso, ¿no? Vemos que Bunyan le hace preguntas a quién, o sea, perdón, Cristiano se pregunta primero a los pastores, y después los pastores le hacen pregunta a ellos. Los pastores le hacen pregunta ¿para qué? Para admitirlo adentro de la iglesia. ¿Pero por qué le hace pregunta a Cristiano al pastor? ¿Cómo? Exactamente. Es para ver si es una iglesia verdadera, ya en esa época. Hoy no, hoy cualquier iglesia es lo mismo y se diferencia, pero uno cuando se va a congregar en la iglesia, hay que ver si es de verdad de sana doctrina. Podríamos ahora justo vuelvo a lo mismo, porque justo parecía que todo coincide. Cuando estoy hablando romano, el progreso peregrino, y estoy hablando de confesión, parece como que todo fuera un pie conduce al otro. Pero justo vuelvo a decir por tercera vez, me ha tocado hablar de la iglesia, sobre la confesión, y justo me ha tocado hablar un poco de esto, o sea, de las iglesias, cómo saber si una iglesia es verdadera. Bueno, pero una de las cosas, si alguno no escucha eso, de la confesión, sabemos, o sea, que la enseñanza y doctrina, ya por las doctrinas, pero las doctrinas se enseñan en cualquier lado. Tener la doctrina de la prosperidad, pero es doctrina, es enseñanza. Entonces no solo estudiamos la Biblia, sí, pero acá también estudiamos la Biblia. Y hay ciertas cosas, o sea, que sabemos que, o sea, una de las cosas que aplicamos acá por lo menos es la predicación expositiva. O sea, texto por texto enseñando todo el consejo de Dios, como se hacía en la antigüedad, ellos estudiaban así. Otra de las cosas que tiene tener la iglesia también sabemos que es la membresía, tiene que tener disciplina adentro de la iglesia. Y bueno, ya hemos tocado el bautismo, los Santa Cena, sacramentos, o sea, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Pero fíjate que Cristiano le hacía preguntas a los pastores para poder congregarse. No decía, hola, quiero formar parte, que él quería saber. O sea, por eso tenemos una confesión. O sea, por eso decimos, ¿para qué estudian la confesión? Bueno, alguno quiere saber, mostramos esto, o sea, más o menos para que usted sepa, o sea, qué es lo que nosotros creemos. O sea, entonces la persona mirando una vista por arriba sabe, o sea, pero ustedes qué creen en la Trinidad, creen en esto. Es para eso que tenemos, ¿no? Entonces, ahí está, seguimos. Entonces le dieron la cordial bienvenida, dice, le dieron la más cordial bienvenida. Los pastores se llamaban, y acá vamos a ver un poco los requisitos del pastor. Fíjate los nombres de los pastores. Los pastores llamaban ciencia, o sea, o sabiduría, experiencia, vigilancia y sinceridad. Acá aparecen 4. Aparentemente una iglesia grande. Es mucho. Bueno, yo he escuchado, hasta estaba en un lugar donde eran 13. O sea, habían 12, te acordás, adelante así, y estaba el otro de atrás, ¿sí? Pero esa era la prosperidad, te acordás, eran miles. Bueno, entonces, habla uno de los requisitos del pastor, acá, yo voy a tratar de encontrarlo con la Biblia, me parece que está en primera, y encima no lo busqué, primera Corintios 3, si no me equivoco. Ay, ¿qué digo? Primera Timoteo 3. Requisito de los obispos, dice, palabra fiel, si alguno anhela de obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ahí estaba la hospedador, la que aparecía, acto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda autoridad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito para que sea envanecido y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio los de afuera para que no caigan en descrédito en el lazo del diablo. Bueno, empieza a hablar de lo bueno. Entonces vamos a pararnos acá un poco con la Biblia abierta. Vamos a ver los requisitos del pastor, dice, sabiduría o ciencia. ¿Por qué sabiduría o ciencia? Porque acá dice en 1 Corintios, otra vez en 1 Corintios, en Timoteo 3 dice que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible.
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar. Entonces, acá dice que los pastores llamaban ciencia, sabiduría. Entonces, el pastor debe ser apto para enseñar, debe tener conocimiento, pero no solo conocimiento, tiene que también poder llevar a la práctica eso, que se necesita sabiduría, no solo conocimiento. Conocimiento pueden tener cualquiera, pero muy poco tienen la sabiduría de poder llevar a cabo eso, ¿no? El conocimiento que Dios le da. ¿Mm? Experiencia, ¿por qué experiencia? El otro pastor se llamaba, ¿cómo? ¿Me parece experiencia? Experiencia. Dice, ¿por qué experiencia? Porque acá vemos en el versículo 6, 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito que sea, que no sea que se vanecido caiga en la condenación de el diablo. Entonces no un neófito, por eso una experiencia, alguien sea que por ahí no tiene mucho conocimiento, que está recién empezando, puede caer en la condenación del diablo, en el orgullo. Quizás está queriendo aprender y por ahí hay un buen deseo, pero por ahí está queriendo los aplausos y Satanás puede enredarlo y caer. Un neófito además puede no tener bien en claro las escrituras y puede hacer extraviar a las personas, ¿no? Cuando recién están empezando. Entonces tiene que tener un tiempo. Y vigilancia. Vigilancia viene acá, porque acá aparece pastores, pero acá no tengo la palabra griega yo. Bueno, buscarla, lo siento por los, ¿saben? Tantos estudios que tengo que hacer, el miércoles, sábado, el domingo no me da tiempo, pero lo voy a tratar de explicar sin la palabra, lo que me acuerdo yo. El obispo, o sea, el obispo, si buscamos en el griego, o sea, en la traducción, o sea, Koiné, vendríamos a ver que tiene una postura un poquitito más alta, pero no porque está más alto para los otros, en el sentido nunca viene esas iglesias que tienen un poquito así, le hacen como un cosito más arriba, y ellos miran así de toda así, la congregación así. Bueno, el obispo, o sea, la idea en eso es que él tiene una mirada como un pastor para poder estar viendo las ovejas donde están, está en una posición donde todo el panorama donde mira él está viendo. Esa es la idea que se da ahí. Está. Por eso que dice vigilancia. El pastor, el tercer nombre del pastor que estaba ahí con el cristiano es vigilancia. El pastor debe estar vigilando. ¿Por qué? Porque las escrituras dice que van a tener que rendir cuenta. Entonces ellos tienen que estar atentos, vigilando que Satanás, el lobo y todo lo que introduce, o sea, cuidando al rebaño. De eso, por eso habla de vigilancia, ¿no? Y el otro es sinceridad, el cuarto pastor que vemos ahí, el cuarto nombre. Y sinceridad, acá aparece a ver en qué versículo, 1 Timoteo 3 también, pero aparece no dado el vino, no pendecido, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. ¿Y qué sucede? Que muchos pastores hoy en día no son muy sinceros. A veces vos lo ves, o sea, me va a tocar hablar en la confesión de la iglesia cuando en la antigüedad no existía esto de estudiar así, seminarios, salían los pastores con esos estudios. Dios hacía el llamamiento y Dios los capacitaba. Entonces, si vos estudiás un poco la historia de la iglesia y te fijás, no había esto así de que hay hoy que hacen un seminario, salen un título y después cobran un sueldo por los pastores. Eso no, y esto sé que va a patear un panel, así de avispa y que me ataquen, por supuesto. Pero lamentablemente no existía. En la antigüedad, si buscaba, yo estuve buscando, no había. Y tengo, o sea, de historiadores que he buscado que lamentablemente no existía, excepto cuando aparece Constantino y bueno, se une con las iglesias, en la historia de la iglesia vemos y él hace, o sea, que en esa época los pastores tuvieran un salario, porque el salario de ahí era la palabra salariado, que eran pagados, en un trabajo. Entonces, bueno, viene de ahí, pero era sincero, o sea, no, primera de Pedro, si no me equivoco, me parece que es primera de Pedro 5:2, a ver. Sí, luego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, que yo soy también participante de la gloria será revelada. Apacentar la gloria de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como no teniendo señorío entre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis como corona
incorruptible de gloria. Yo sé, por supuesto, que tienen los textos ellos para decir, o sea, yo sé cuál es, segunda de Timoteo 5:17, Mateo 10:10, ¿qué otros textos me vienen a la memoria que tienen ellos? Primera de Corintios 9, yo no tengo ganas de hablar sobre eso, pues ya hablaba muchas veces sobre eso, como Pablo mismo trabajaba con sus manos, y ellos mismos dicen, bueno, porque Pablo se lo quería negar, pero nosotros tenemos derecho a cobrar bien, y vemos que a ellos se le daban, vimos también, yo ya expliqué muchas veces, entonces, que eran derechos para apóstoles, ya vimos que Cristo dijo que todo lo que le ponga en su mesa a comer, y no hablaba de sueldo, no hablaba, ellos se le daban los sustentos, lo necesario, mientras tengamos para comer, y con eso estemos contentos, y hablaba todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué estás en el ministerio? Porque acá el cuarto uno de la que aparece es sinceridad. Muchos no son sinceros los pastores. Si yo le dijera a muchos de ellos, lo hablo hoy porque mañana el sábado que me tengo que hablar, me da mucho tiempo a hablar de esto. Pero si te dijera, te voy a mandar allá donde está Daniel, ahí entre medio de la villa, entre las calles, ahí, pero sí, bueno, pero ¿cuánto hay para cobrar? Nada, no hay nada. Nada para cobrar, nada. Está el llamamiento nomás de Dios. Dios llamó nada más, gratis. No. Pero tenés que trabajar 12 horas con la bicicleta, dormir 3 o 4 horas. ¿Qué? ¿Por qué está en el ministerio? Si tuviera que estar en el ministerio y tuviera que estar así, no, son muy pocos lo que quisieran. Es muy poco, entonces a veces no son sinceros. El cuarto pastor, acá lo vemos, era un pastor sincero. El mismo Bunyan estaba preso durante 6 días, o sea, no sabemos la historia de él. Y él, uno de los días que tenía, él salía para allá. Y fíjate cuando dice que cuando vos estudiás la historia, escuchás la historia de Bunyan, decía, ¿cómo pasían con su hijita ciega? Tu señora dice que él había orado, o sea, que él había orado, fíjate que él decía, ¿cómo él les va a mantener si estaba preso? Y él decía que había orado para que Dios, o sea, supliera necesidades. Entonces, tenía para hablar y contar muchas cosas sobre esto, pero lamentablemente la iglesia se ha moldado esto, yo no voy a hacer nada, yo un martillito chiquito como yo no voy a romper semejante castillo que ya la gente está acomodada a eso, y no voy a hacer nada. Pero es así. Dice, aquí permaneceré con vosotros un poco de tiempo, le dijeron, para que nos conozcamos bien y os regocijé con las delicias de las montañas. Con muchísimo placer lo haremos, contestaron, y tomaron alojamiento aquella noche, porque era ya tarde y el día ya había declinado. A la mañana siguiente invitaron a Cristiano y a Esperanza a dar un paseo por las montañas. La perspectiva de los ojos de los peregrinos se presentó una sobremanera maravillosa, más no pasaron aquí los agasajos de los pastores. Vamos a enseñarles, deliberaron y acordaron entre algunas maravillas, y lo llevaron primeramente a la cima de una montaña, llamada Error, cuya bajada era perpendicular por el lado opuesto, y le hicieron mirar hacia el fondo, donde pusieron ver a muchos que al caer de aquella altura habían quedado completamente despedazados, y dijo entonces, Cristiano, ¿qué significa esto? Bueno, acá vemos que ellos ya le van a empezar a adoctrinar, a enseñar de la palabra de Dios. Si no me equivoco es en primera de Timoteo. Que me da un momento porque si no me olvidé. 3:14. Timoteo 3:14-15. Dice así, el ministerio de la piedad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es raro, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe estar parada siempre, es columna y baluarte de la verdad, siempre diciendo lo que es la verdad. O sea, mi conciencia siempre está atada y sujeta a las escrituras, ¿no? Como decía Lutero, como decía Juan Hus, y lamentablemente uno tiene que decir las cosas como son, sin pelo en la lengua, y eso no le gusta a los pastores, porque toca el bolsillo de ellos y les molesta, pero uno tiene que decir lo que es, ¿no? Y es así, por lo que dije anterior. Entonces es columna y baluarte de la verdad. Entonces vamos a enseñarle, dice, ahí está, columna y baluarte de la verdad, vamos a enseñarle, dijo, y lo llevan, fíjate, ahora vamos a ver algo que le van a hacer unas exhortaciones sobre la apostasía a ellos, ¿no? Y le dice así,
Los llevaron a la cima de una montaña llamada Error, cuya bajada era muy perpendicular por el lado opuesto y le hicieron mirar hacia el fondo. Fíjate que ahora, bueno, vamos a ver, hasta el fondo, y pudieron ver que al caer de aquella altura habían quedado completamente despedazados. Dijo entonces Cristiano: ¿qué es esto? ¿Habéis oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a lo que decían Himeneo y Fileto acerca de la resurrección del cuerpo? Pues eso soy, que veis, esos son los mismos. Entonces, los pastores también tienen que tener lo que ellos deben hacer, o sea, dentro de la iglesia, es amonestar, o sea, a los miembros de esa iglesia, exhortarlos, y todo esto es para su bien y para el cuidado de ellos, advertirles de los peligros que hay y lo que le ha sucedido a otras personas. Podemos ir también a 1 Corintios 10. Dice: amonestaciones contra la idolatría. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos vivieron de la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos, pues según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice que se levantó, comían y jugaban ellos nada más. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuré como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que que piensa estar firme, mire que no caiga. Las escrituras están llenas de amonestaciones, de advertencias, la podemos ver muchas veces. Dios advierte a las personas. Vemos con el profeta se me ocurre uno que en el Antiguo Testamento me había advertido, que fuera a profetizar y no hablaba con nadie, se quería por el mismo camino, y bueno, vemos que sale un falso profeta, lo engaña y le termina comiendo un león. Vemos muchas advertencias, amonestaciones, está llena, y eso es lo que debemos hacer, es advertir al pueblo de Dios de lo que puede llegar a pasarle cuando ellos se extravían y se salen del camino. Dice, siguen hasta el día de hoy, dice, sigo leyendo el libro de Progreso de Peregrino, en esa parte que me quedé, siguen hasta el día de hoy sin sepultura. A ver si se pudo entender lo que dije. El cristiano mira hacia abajo y ve un montón de los que habían quedado completamente despedazados, esa gente que cayó para abajo. Dice: ¿por qué cayeron ahí? El pastor dice: ¿no habéis oído hablar de aquellos que se extraviaron por haber prestado oído a lo que decían Himeneo y Fileto acerca de la resurrección del cuerpo? Pues esto que veis son los mismos. Bueno, ya sabemos que ellos, si no han estudiado las escrituras, ellos estaban contradiciendo las escrituras, ¿no? Vemos que habían contradecido, estaba en la lucha, o sea, algunos en esa época negaban que el cuerpo que iba a resucitar, acá que ya habían resucitado, todo. Entonces acá en el contexto de que habían resucitado, y bueno, al traer todas esas herejías, a lo que hacen es extraviar a otras personas y que se vayan por otro camino, ¿no? El camino de muerte. ¿Se te puede entender lo que estoy diciendo así? Siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como estáis viendo, para ejemplo de los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto, acercarse mucho al borde de esta montaña. Otra vez estaba escuchando un hermano y estaba haciendo justo un ejemplo. Y lo que tiene de malo esta hermana, que me parece gracioso, que él siempre aplica el mismo ejemplo. Cuenta una predica y saca el ejemplo. Empieza la predica y cuenta el ejemplo. Ya escuché como una vez, como 10 predicas, y le contó 2 veces por lo menos. Y es que estaba contando esto. Y a mí lo voy a aplicar ahora porque justo me viene como anillo al dedo. Que dice que, en esta parte, que fíjate lo que dice. Por eso digo, si se puede entender, me están prestando atención a lo que yo digo para poder aplicar el ejemplo. Porque ellos dice: siguen hasta el día de hoy sin sepultura, como estáis viendo,
para ejemplo los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto, acercarse mucho al borde de esta montaña. Bueno, el ejemplo que yo iba a dar era de que había una señora que necesitaba un chofer para que manejara, o sea, un vehículo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que iba y esa señora dice, bueno, lo hace probar sobre una montaña así, que va así curvada, y entonces le dice los pruebas, y algunos, habían 3, y uno pasó bien cerquita, yo no puedo pasarlo más cerca, yo ya quería saber qué tan cerca podían pasar ahí, o sea, y la persona pasa muy cerca y dice, no, usted no necesito, el segundo pasó un poquitito más cerca, así haciendo corta, pues no terminó más, y más lejito, así, viste tipo así, no sé si en el Perú, esa parte que hay así, una costa para arriba así, o hay otras partes así como montaña que vos tenés que hacer así, bueno, algo así, y el tercero pasa lejos de ahí, así, y si usted quiere hacer que sea el chofer, ¿pero por qué? Porque esa persona era precavida, no quería arriesgar, y la señora le gustó eso y lo contrató como chofer, ¿no? Bueno, acá el pastor lo que está diciendo eso, que dice, como estáis viendo, por ejemplo, los demás, para que cuiden de no subir demasiado alto y acercarse mucho al borde de esta montaña. Todos los que habían caído ahí me voy a acercar mucho alto acá, voy a jugar, voy a estar con esto acá, voy a estar con allá, y están siempre como que así, tocándolo a él, jugando, acercándose demasiado, te toco la nariz, así juegan y se divierten, entonces no pasa nada. Y en un momento se acercaron tanto que pum, cayeron y murieron. Entonces no se juega, no te puedes acercar mucho a las tinieblas. No puedes estar jugando así. Y eso es lo que sucedió con ellos, ¿no? Después lo condujeron a la cima de otra montaña cuyo nombre era Cautela. Les hicieron, quiero que vean algo. O sea, fíjate que los pastores, cada vez para que vean algo, ¿a dónde los conducen? A la cima de una montaña. Cuando el cristiano está un tiempo dentro de la iglesia, cuando recién entras son como un bebé. ¿No viste el chico que quiere ver algo y se asoma así, quiere ver y dice, y lo tenés que levantar para que él vea y no puede ver bien? Cuando vos ya creces, podés tener una perspectiva mejor. Y más si te subís al techo, cuando tenía que arreglar el techo allá de casa, me tenía que subir al techo y se veía para allá, los vecinos, todo allá. Yo sé que sí, nunca subiste al techo. Yo me subí al techo ahí y arreglé un par de cosas y se ve para allá, se ve para allá, el vecino se como 3 cuadras para allá, se ve para todos lados allá. ¿Y qué sucede? Que tenés una perspectiva, bueno, imagínate una cima de una montaña. Entonces, ¿qué sucede? El cristiano tiene una cosmovisión muy diferente a la que tiene el mundo. Lo que sucede es que puede llegar a ver las cosas que otra persona no las puede llegar a ver o no le importa. El mundo anda perdido en vanaglorias, en codicias, en vanidades, trabajando y invirtiendo para este mundo, cosa que todo va a perecer. Cualquier riqueza que puedas acá va al Seol. O sea, tanto rico como muerto van al mismo camino. El espíritu van a diferentes lados, nada más. O sea, y lo que sucede es que, entonces, el cristiano tiene una perspectiva diferente de todo. Entonces los condujeron a la cima de la montaña, ¿ve? Para mostrarle, cuyo nombre era Cautela, y le hicieron mirar a lo lejos, como subiste al techo. Mirá allá, dice así, señalándoles a algunos hombres que estaban dando vueltas, arriba y abajo, entre los sepulcros que allí había. Aquellos hombres eran ciegos, porque trompezaban en los sepulcros y no podían salir de entre ellos. Había unos así que hacían así, y se caían así, ¿viste? Así como esos dibujitos. Menos mal que no me vieron haciendo eso. Pero era así, caminando, se chocaban por todas las cosas y entre ellos se chocaban así. Y dice, Cristian dice, ¿y esto qué quiere decir? Dice, pastor, ¿no veis un poco más abajo, al pie de estas montañas, unos escalones que dan a una pradera a la izquierda del camino? Desde aquellos escalones van a una senda directamente al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante de desesperación. Y estos hombres, señalando a los de entre las tumbas, vinieron una vez en peregrinación como vosotros lo hacéis ahora, hasta llegar a estos escalones, y porque el camino recto les parecía áspero en aquel sitio, determinaron salirse de él y tomar por esa pradera, donde los
agarró el gigante de desesperación y los metió en el castillo de la duda, y después de tenerlo en el calabozo por algunos días, le sacó los ojos, los condujo a estos sepulcros donde lo ha dejado vagar hasta el día de hoy, para que se cumpliese el dicho del sabio: el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Entonces se miraron el uno al otro, Cristiano y Esperanza, y con ojos llenos de lágrimas, pero nada dijeron a los pastores. Sabemos la que le había pasado a ella, ¿no? Ellos habían salido solamente por la gracia de Dios, nomás que los libró, el que los cuidó, porque los otros que estaban ahí, el gigante de desesperación le arrancó los ojos y lo dejó ahí dando vueltas nada más, cieguito, así como la perrita que tenemos nosotros. Quedó ciego, así, chocamente como tenemos una perra, que muchos no saben lo que escuchan, tenemos una perra cieguita que se choca las cosas, la adoptamos porque para traerla, y se choca la cosa, tum, 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 así, bueno, así. Y que el gigante de desesperación lo agarró, y bueno, el cristiano, entonces, ¿qué aprendemos? El cristiano debe andar, o sea, por fe, no por vista, ¿no? Y eso es lo que sucede. En el mundo hoy vemos que anda siempre por 2 Corintios 5:7, aquellos que lo quieren buscar. Anda siempre por las cosas de este mundo, las cosas que le provee, ¿no? Entonces dice, enseguida lo llevan a otro sitio, al fondo de un valle. Allí había una puerta en la falda del collado, la cual abrieron, y dice, mirá, le dijeron, y miraron y vieron. O sea, abrió una puerta, miraron para abajo así. ¿Se puede entender? Cuya abrieron, mirad adentro, le dijeron, miraron y vieron todo el interior, estaba muy oscuro y lleno de humo. Les pareció también que oían un ruido atronador como de fuego, y gritos como de quien está sufriendo tormentos. También sentían el olor de azufre. Cristiano, explícame esto, pastor. Este es un postigo del infierno, por el cual entran los hipócritas, como los de Esaú, venden su primogenitura, los que venden a su maestro, como Judas, los que blasfeman del Evangelio, como Alejandro, los que mienten y fingen, como Ananía y su mujer. Fíjate por los pecados que ven, que fueron al infierno. No apareció ninguno de los más conocidos que generalmente se nombran del púlpito. Apareció los hipócritas que al infierno. Generalmente vos decís, no, te vas por adulterar, por robar, por matar. Pero fíjate los pecados que estamos tratando de pasar acá, porque en esa época lo que se predicaba, en el 1700, por ser hipócrita. Un hipócrita es alguien que no es sincero, que vos lo ves, pero es como un actor. ¿Viste? El actor se puede reír, hace, todo lo que se ríe, pero nunca vos le podés ver la cara. Nunca le ves. Siempre yo lo mismo, a mí me conocen por lo que soy. Siempre sí, no. Soy una persona sincera. El hipócrita vos lo ves que cada rato tiene diferentes máscaras, para todo cara. Para cualquier cosa se pone una máscara, para el otro teatro se pone otra máscara, y nunca lo podés ver, no se le conoce la cara real, no sabés, porque tiene una máscara siempre de hipócrita. Y ese va al infierno por hipócrita, porque no es sincero. La persona sincera siempre está mostrando cómo es él, o sea, cómo es ella. Eso van al infierno, por ser hipócritas, no ser sinceros en su hablar. Tenemos que procurar eso. Otro es que venden su primogenitura, como vemos, bueno, eso. Otro que más, a Judas por vender al maestro, ya lo vemos, ¿no? Él no se había arrepentido, y tenemos mucho, o sea, por hablar más del Evangelio, bueno, y podríamos seguir hablando, y por los que fingen, acá le pusieron, ¿no? Como Ananía y su mujer, ¿no? O sea, otra vez se parece medio parecido, el fingir y la hipocresía. Fingir es no ser sincero también. Entonces Esperanza dice, por lo que veo, esto han tenido todos señales de peregrino como nosotros, ¿no es verdad? Sí, y algunos de ellos por mucho tiempo. Fíjate lo que aparece. Dice que, Esperanza dice que todos ellos habían tenido, ¿qué? Señales. Yo no voy a ir ahora, pero si se van al libro de Hebreos 6, yo no voy a ir por cuestiones de tiempo, te van a encontrar que a algunos les resplandeció la luz del Evangelio, algunos de ellos estuvieron probando el Evangelio, pero no eran, si en el contexto de Hebreo vamos a ver que no eran cristianos, no es que se pierde la salvación ahí, no está hablando que se pierde la salvación en esa parte, pero sí tenían, como se congregaban en la iglesia, estuvieron durante un tiempo. Fíjate que ese pastor
Sí, algunos de ellos por mucho tiempo, que eran profesantes de labios, esperanza. ¿Hasta qué punto habían llegado a su peregrinación? O sea, venían caminando como por el camino de los cristianos, puesto que al fin se han perdido tan miserablemente. Pastores, uno habían llegado más allá y otro más acá de estas montañas, ¿eh? Entonces vemos que no todos van a poder permanecer o llegar a las iglesias, estar adentro arriba de la iglesia, estar nutriéndose, bebiendo el agua, comiendo de la palabra de Dios, que aquello que Dios le ha puesto como hospedadores a los pastores para administrarle el alimento a aquellos que están ahí. No todos van a poder llegar al cuidado, porque Dios le está cuidando por medio de estos pastores que lo ha puesto en cada iglesia local, suministrándole la palabra, cuidándolo, porque es Él mismo dándole nutriendo a sus hijos. ¿Por medio de quién? De sus hijos y de sus siervos que ha puesto hasta cuando Él venga. Somos como un cuidado que nos ha dejado para poder darle. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, dirigiéndose a los peregrinos, decir preciso no es llamar a aquel que es poderoso para pedirle fuerzas. Sí, y preciso será también emplearlas, dice. Entonces, Cristiano dice, vamos a pedirle fuerza a nuestro Padre para que nos dé la fuerza para poder seguir. Y el pastor dice sí, y también para emplearlas, las fuerzas. Dice, en esto manifestaron los peregrinos deseo de proseguir su camino, ya se iban. Y los pastores convinieron en ello, y así anduvieron juntos hasta salir de las montañas. Entonces dijeron los pastores los unos a los otros, vamos a mostrar a estos peregrinos la puerta de la ciudad celestial, si es que tienen habilidad para mirar por nuestro anteojo. Cristiano y Esperanza aceptaron la invitación y llevados a la cima de la otra montaña llamada Clara, recibieron el anteojo. Sí, tenía un telescopio, sí. Procuraban mirar, ¿te acordás? Pon tus ojos. Procuraba mirar, en efecto, pero el recuerdo de lo que había visto últimamente hacía temblar su mano de tal manera que no podían ajustar el anteojo a su vista. Sin embargo, creyeron divisar algo que parecía ser la puerta, también algo que de la gloria del lugar. Con esto se despidieron y iban cantando por su camino. No todos pueden llegar a ver vamos a decir, las cosas celestiales, el cielo, las cosas que vamos a recibir. Son muy pocos los que pueden llegar a tener una perspectiva. Fíjate que los pastores le dicen, vamos a mostrar a estos peregrinos la puerta de la ciudad celestial, así tienen habilidad para mirar, si es que tienen habilidad para mirar por nuestro anteojo. Entonces, no es que no todos tengan habilidad. Fíjate que en Efesios 1:16 Pablo está orando, o sea, por los que estaban en esa iglesia, dice así, sí, gracias, dice así, por esto en 1:15-17, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en todas mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Entonces Pablo oraba para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces Pablo, los pastores, debemos orar para que se abran los ojos del entendimiento, para que las personas puedan poner los ojos en Cristo y abrir esos ojos hacia Cristo. No todos pueden llegar a ver la gloria de Él por medio de las Escrituras, las esperanzas. Podemos llegar a mostrar, o sea, lo que espera, o sea, en el cielo, la esperanza que tenemos en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Así que entonces dicen, procuraba mirar en efecto, pero el recuerdo de lo que habían visto últimamente hacía temblar su mano de tal manera que no podían ajustar el anteojo a su vista. Sin embargo, creyeron divisar algo que parecía ser la puerta, también algo de la gloria del lugar, como estos se despidieron y iban cantando por su camino. Y decían, secretos se nos revelan los pastores que están para otros hombres, bajo velo. A ellos venid, pues son reveladores de bellas cosas que nos guardan el cielo. Bueno, estaban cantando que en la iglesia están los pastores te van a mostrar y te van a revelar
secretos, o sea, del cielo, bellas cosas que nos guarda el cielo. Al despedirse, uno de los pastores le dio una indicación del camino. Esto es muy importante, porque cuando vamos al capítulo 17 vamos a ver que caen en la red de adoradores ellos. Y esta exhortación que le está dando él acá, se les pasa por arriba después. El pastor, no, con esa persona no pasa nada, no pasa nada. Y se le advierte, pero que primero cae en buena tierra, pero viene Satanás, ¡sac!, roba eso, y se olvida la persona y después viene, ¿qué pasó? Y bueno, fíjate que acá vamos a encontrar algo que yo el miércoles que viene le voy a decir, ¿se acuerdan que lo había dicho? O sea que, bueno, acá donde le da, por algo le advirtió. Al despedirse, uno de los pastores le dio una indicación del camino, otro los intimó a que estuvieran prevenidos contra el adulador. Acá está, lo previene él. Y bueno, en el momento sí, pero vamos a ver que el miércoles que viene, fíjate que aparece este personaje. El adulador, muy bien, jejeje, y ya se quiere acercar y bueno, sabemos que es un adulador, ¿no? Falso. ¿Un qué? No está mal, sí. Cada uno ponga el nombre que quiera si conoce alguno. El tercero les aconsejó que se guardasen de dormir en el terreno encantado. Y el cuarto les deseó buen viaje en compañía de tu Señor. Yo desperté de mi sueño, dice. Bueno, ahí terminó él. Voy a leer un último texto, y vamos a cantar una parte de un himno. Colosenses 3, uno dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned las miras en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces la parte que dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Entonces cuando el pastor le ha mostrado, ellos tienen una esperanza ahora de haber visto las cosas de arriba, debemos poner nuestra mirada en el cielo y poner los ojos en Cristo. ¿Vamos a cantar vos? ¿Cuál es? Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bueno, gracias. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos por las advertencias que le dieron los pastores a Cristiano y a Esperanza que vemos en esa alegoría, donde los pastores advierten a la congregación de cuidarse de la apostasía, donde vieron que muchos le mostraron una puerta, donde vemos que en Apocalipsis 20 habla que los mentirosos, los adúlteros y todo eso caerán a la llama de fuego eterno, no se apaga más. Mismo Cristo mostró también en los evangelios, habló del infierno. Tener cuidado con los falsos maestros que niegan, dice que no hay un Dios malo que va a castigar. Estemos prevenidos porque su palabra nos advierte. También nos regocijamos porque nos muestra que podemos llegar cuando estamos en una parte, cada vez vamos más y más creciendo, vamos acercándonos cada vez más y más a la ciudad celestial y podemos ver, ya casi de lejos no podemos ver bien, pero podemos tener una perspectiva más o menos de lo que nos espera, que podamos estar siempre atentos a la voz de aquellos que nos están aconsejando, a su palabra, a su Santo Espíritu, que ilumine nuestra mente y nuestro andar. Todo esto se lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos en esta iglesia bautista de Mar del Plata, amén. Amén.